Bueno, Sí. ok. Bueno, bienvenidos otra vez a esta clase de la locura en método. Quería comentarles lo de la tarea. Obviamente es una tarea, esto no les voy a poner nota ni nada, esto es simplemente para que aprovechen todo lo que puedan del taller. Claro. Laurita, creo que me escribiste que no tenías proyecto todavía, es simplemente para que aprovechen, porque una de las cosas que estoy empezando a hacer yo es convirtiéndome en producción ejecutiva, Reinaldo, que la otra vez lo hablábamos, que a veces yo sé, digamos, yo puedo hacer ambas cosas, pero, por ejemplo, ahorita estoy llevando un proyecto que es completamente online y es video, y realmente no es mi especialidad. Entonces me llaman es más para yo hacer la parte ejecutiva, un poco administrar los recursos y buscar patrocinios, que es como hacer magia, la llamo yo. Bueno, dale, vamos a darle chancecito a Andreita, pero bueno, eso, el proyecto, la idea es que piensen que me lo están presentando para que yo sea su productora ejecutiva y eventualmente, cuando yo sea muy millonaria, yo pueda invertir en sus proyectos, porque realmente esos son proyectos que esa primera fase de ese proyecto, ustedes se lo envían, es lo primero que le envían a un inversionista. Evidentemente, van a trabajar la parte de presupuesto, que es lo que vamos a ver hoy, pero es como la carta de presentación del proyecto. Es la carta de presentación, ok. Entonces tiene que ser súper atractivo, tiene que ser como muy gráfico, tiene que hablar de los puntos importantes, de los selling points, de sus puntos de venta, que creo que lo tienen claro, es simplemente tratar de plasmarlo en papel. En general, mi recomendación es, y Ana María, voy a poner tu ejemplo, si no te importa que hable de tu proyecto. No. Así lo conoce la gente porque cuando salgamos, tranquila. El proyecto de Ana es un proyecto súper ambicioso de hacer un ciclo de conciertos en distintas partes de Estados Unidos. Mi invitación es más a producir y presentar el proyecto como una cosa que evidentemente después tienes esa idea, pero al tú consolidar algo, que el proyecto esté demasiado digerido, demasiado entendido, en un primer objetivo, vas a poder ganar mucho más a la hora de vender lo demás. Ok. Ok. Luisillo, si quieres escríbele a Andrea, a ver si es que perdió internet o algo. Okay. Porque aquí si te pierdes un segundo, te pierdes la vida. Para hoy, como les había dicho, importantísimo entender la herramienta de Excel. Yo voy a hacer con ustedes, voy a compartir la pantalla no solamente de la parte teórica, pero voy a compartir la manera que yo decidí hacer, gracias a muchas personas de las que aprendí, administradores, etcétera, armar lo que es un presupuesto y una proyección de ingresos. Evidentemente cada quien tiene su metodología, cada quien tiene su manera de plasmar en Excel. Como les digo, para mí es como una obra de arte hacer un presupuesto en Excel y es una súper herramienta. Ahí viene Andreita. A ver que entre. Ahí está Andrea. Entonces, voy a compartirles las láminas teóricas y después vamos a ver el tema, ya la herramienta. Clau, si quieres bloquea los micrófonos para que sí solamente te escuchen a ti con claridad. Bueno, como son poquitos, mutense ustedes mismos. Mutense. Ok. Entonces, bueno, en esta segunda sesión lo que vamos a hablar es de la estructura económica, de realmente cómo hacemos que esto tenga su traducción de esas palabras maravillosas, ese proyecto bonito del que hablamos antes, cómo se traduce eso en la cruel realidad del dinero y de su viabilidad, ¿no?
Entonces, vamos a hablar de cuánto cuesta el proyecto y cuánto realmente puede generar. En términos un poquito más administrativos, el presupuesto y su proyección de ingresos. Aquí pongo yo una frase muy sencilla que resulta elemental preguntarse antes de iniciar cualquier gestión formal, antes de establecer compromisos, antes de firmar contratos o antes de comprar cualquier elemento, cuánto dinero va a costar el proyecto y cuánto dinero se puede generar. Es impresionante la cantidad de proyectos que se desarrollan y se empiezan a hacer sin tener muy claro esto. Y evidentemente se desarrollan en cuanto a idea, pero a mí me ha impresionado la cantidad de gente que ha embarcado a la gente y empiezan un proyecto y empiezan ensayos y se comprometen con terceros de manera olímpica y nunca vieron la viabilidad del proyecto económico ni se comprometieron a la hora de honorarios ni nada de eso. Eso cada vez más importante, ahorita hace rato lo hablaba, la parte artística siempre es difícil de ponerle valor, los artistas somos terribles, bueno, yo siento que hay una parte de mi artística, nos cuesta muchísimo valorar con número, con precio, el trabajo, pero es sumamente importante porque cuando esa parte está cuidada, realmente esa parte artística fluye y es mágico. Cuando tú tienes a tu equipo completamente cuidado y saben que cuentan con un ingreso, evidentemente el trabajo fluye, sin duda. Entonces es importantísimo que antes de comprometerse con un tercero, que no necesariamente es tu socio o algo así a nivel económico, pues es importantísimo tener esto claro. ¿Ok? Entonces, el presupuesto. Entonces voy a leer esto brevemente y lo vamos a decomponer. Dice, para realizar la previsión estimativa de costos de una producción, el productor ejecutivo primero debe desglosar el proyecto en actividades y tareas. Como hicimos la clase pasada, el tema de planificación. Preverá los recursos humanos, económicos y materiales. Evaluará la duración que demandará la realización de cada una de las tareas de ellas. Y por último, elaborará una primera planificación que le permitirá establecer el tiempo aproximado de producción. Aquí en la pantalla ven parte, porque no me cabe completo, el presupuesto de un proyecto como Los Miserables. Ahorita lo vamos a ver en más detalle, pero como verán, es un documento bastante complejo por todas estas cosas que contiene. En dónde está, cuánto necesitamos, cuándo necesitamos los recursos, y luego, después de ver cómo se arma todo esto, vamos a ver de dónde vamos a sacar esos recursos. Que los recursos son humanos, económicos, materiales, y todos están definidos un poco por el tiempo. A la hora de hacer un presupuesto, y aquí lo vamos a ver primero, lo vamos a ver por partes, luego yo les comparto en la pantalla el presupuesto como tal para que vean lo complejo y amplio que es. Lo primero que tienen que definir son esos rubros característicos de su proyecto en particular. En este caso tenemos la dirección artística, diseñadores, asistentes, el personal artístico, la producción y la publicidad. ¿Qué es esto que ven aquí? Donde dice dirección artística, tal. Y luego los elementos que hacen este departamento, por decirlo de alguna manera. Que entonces, en el caso de la dirección artística, tienes un director general, el musical, todos estos elementos que evidentemente, a la hora de ustedes entender su proyecto, ya establecieron quiénes son los miembros de este equipo, ¿no? Entonces, aquí tienen algo tipo teatro musical, que considero es un poquito lo más complejo. Por ejemplo, ahí tienes en dirección artística todos los directores, los diseñadores, el equipo de preproducción y producción, donde tienes todas las asistentes, jefa de prensa, repertorista, el personal artístico. Aquí puedes tener todo lo que son los actores, los músicos, si tienes algún invitado que no es ni músico ni actor, sino un mago, por ejemplo, todo el mundo entra en ese rubro de personal artístico. Luego está la producción. Evidentemente, cada uno requiere de partes de producción muy particulares.
Por ejemplo, en el caso de Los Miserables, nosotros tuvimos que hacer un proceso de audiciones. Eso entra en producción. En el tema de pasajes, hospedajes y viáticos entraban porque nosotros trajimos a un director de afuera. En el caso de Ana María, entiendo, por ejemplo, que tienes artistas de distintas partes de Estados Unidos, entonces eso es un elemento que tú tienes que tomar en cuenta. En el caso de Reinaldo, por ejemplo, pasa, no sé, y eso lo podemos ver después cuando desarrolles un pelo más del proyecto, capaz tengas artistas invitados. En el caso de Mauro también puede pasar, que no son de Caracas, y Alianet también puede tener ese mismo caso. No sé dónde vive tu artista, pero puede ser una posibilidad. Entonces, tomar en cuenta todos esos puntos de producción que tienen que estar contemplados. Yo aprendí esto de la manera más dura de no contemplar ciertas cosas y después el presupuesto se me iba de las manos. Tienes ahí, y eso lo vamos a ver en esta parte de presupuesto y después de proyección de ingresos, es importante entender la locación o el teatro o el espacio donde se van a presentar puede bien entrar en el presupuesto o en la proyección de ingresos, o solamente en el presupuesto o solamente en la proyección de ingresos. Cuando lleguemos ahí, les voy a explicar por qué. Luego está la publicidad. La publicidad va a depender del diseño de campaña que ustedes tengan, que también es algo que vamos a desarrollar juntos. En la próxima clase, creo que lo vamos a lograr, es cómo diseñas tú eso y por eso, bueno, en publicidad ya ustedes ponen esos elementos que van a hacer esta campaña publicitaria. Digamos, en el caso de Los Miserables, como les digo, es el más complejo, tenemos todos los juguetes. Hay radio, hay televisión, hay vallas, hay pendones, hay redes sociales, está, como digo yo, todos los juguetes. Hay proyectos que requieren mucha menor publicidad, que capaz televisión no es un buen medio, o es un medio muy costoso que no deben contemplar por lo costoso, pero es bueno que lo tengan, o sea, tengan claro cómo van a vender su proyecto. Igual esto en detalle lo vemos, pero ahorita lo vemos a nivel de presupuesto. Entonces, tienen que tener sus rubros muy claros y los elementos que componen cada rubro. ¿Ok? Claro. Además de esto, como la segunda segmentación de estos elementos y estos rubros, están aquellos que son de costos fijos y de costos variables. Por ejemplo, yo voy a contratar a Reinaldo para que él sea músico de una producción. Pero además le voy a pedir a Reinaldo que esté un mes o más ensayando. O le voy a pedir, Reinaldo, compónme una canción, quiero que la compongas y además toques en el concierto. En los costos fijos iría todo esto que no importa cuándo ni dónde se dé, lo tienes que pagar. En el caso que estoy poniendo de Reinaldo, es ese mes de ensayo que yo le estoy pidiendo que haga, es un costo fijo. Esa composición que yo le estoy pidiendo que haga, es un costo fijo. A la hora de una realización, y realización es la construcción de elementos, la escenografía, el vestuario, todos son estos costos fijos, porque son 10 vestuarios y sabemos que vamos a realizar 10 vestuarios. Igualmente en la parte publicitaria. Los costos variables es el por función. Si yo voy a hacer, en el caso de Reinaldo, él tiene varias funciones. Ana María, tú capaz vas a hacer solo Miami, pero vas a hacer varias funciones. Igual Mauro, que tiene 9, y Alianet, que tienes 1, pero capaz se puede convertir en más de una función. Entonces aquí, tú a los artistas les pagas, tienes una contratación por función, tienes alquileres por función, tienes cosas que varían según la puesta en escena, que solo las puedes planificar si las atas a un compromiso de presentación. Igual ahorita vemos el ejemplo. Todos están evidentemente, todos están impregnados una de sus características es el tiempo en el que se hacen. Es decir,
si yo le estoy pidiendo a Reinaldo que un mes de trabajo, yo tengo que contemplar ese mes dentro de mi planificación y tengo que saber cuándo espero contratarlo, cuándo espero que tenga el trabajo y por lo tanto cuándo le voy a pagar. Esto te permite, además, desarrollar un flujo de caja. Si estoy yendo muy rápido, ustedes me hacen así, auxilio, y yo paro. El flujo de caja es el que cuando ustedes arman un presupuesto, ahorita lo vemos, cuando ustedes planifican el tiempo, van a saber con detalle, aunque si el proyecto cuesta $1 millón, no necesariamente necesitan el $1 millón el día 1. Eso es muy importante para la tranquilidad de un productor ejecutivo, porque obviamente cuando agarras un proyecto y dices, bueno, cuesta $1 millón, es más fácil desistir que pensar, no, yo voy a conseguir el $1 millón y después voy a trabajar. Evidentemente da miedo al no tener el $1 millón en la mano, pero al tener un buen proyecto sabemos que tenemos otras maneras de conseguir dinero y potencialmente conseguir el dinero en el tiempo. ¿Ok? Entonces es importantísimo siempre tener en cuenta el flujo de caja porque ayuda al estrés de un productor ejecutivo a la hora de decir no lo voy a lograr o de sentarse y planificar bien ese dinero, ¿no? Disculpa, Claudia, ese flujo de caja tú lo estás definiendo como que te pueden dar cantidades progresivas de dinero. Para esta etapa necesito $200.000. Para esta otra, eso es lo que define, ok. Sí, porque tú a un productor ejecutivo, hay quienes te dicen, bueno, tú tienes el $1 millón, me avisas. Y hay quienes te dicen, mira, no tengo el $1 millón, pero yo en cierto tiempo puedo darte ese $1 millón. Pero progresivo porque no pocas empresas generan $1 millón tan rápido, ¿no? Entonces eso es importantísimo, importantísimo. Ya después cuando tú estás cerca del proyecto, el flujo de caja es casi que semanal, es una cosa loca cómo baja el detalle, porque además empieza el tema de que están ingresando dinero, o sea, ya necesitas una planificación muchísimo más específica. Y bueno, y tienen que tener, como les he venido diciendo, en cada uno de los elementos, muy clara cuáles son las posibilidades y las ofertas que ustedes pueden hacer a la hora de contratar al personal y a la hora de establecer estos tiempos. Entonces, está que tú le puedes pagar a alguien por honorarios profesionales y básicamente eres dueño de ellos y sientas un compromiso de, mira, te voy a pagar por tanto tiempo una cosa fija. Les puedes pagar por una entrega. Por ejemplo, el diseñador de vestuario, tú le pagas porque te diseña el vestuario y ya. Ella lo haga en 1 mes, 2 meses, 3 meses, no es problema tuyo, tú le dices, mira, yo necesito que me lo entregues en tal fecha y eso tiene un costo y ya. Luego está por presentación, que es el caso en variables, donde tú contratas al músico, al artista, y tú le dices, mira, yo te voy a contratar y te voy a pagar por presentación. Todo lo que tengas antes o después, o todos los ensayos y eso, no importa, depende de ti. Para mí es importante tu entrega, que es tu presentación. Y luego, porcentaje de ganancias. Hay personas a las que tú les puedes ofrecer perfectamente unos honorarios profesionales y luego un porcentaje en donde le reconoce su participación. Esto pasa mucho en proyectos que son nuevos, en proyectos que capaz son muy ambiciosos y en proyectos en donde en un principio tú no puedes ofrecer unos honorarios insólitamente que sean muy altos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los directores, y esto es algo que pasa mucho, es una lucha, porque aquí en este país, bueno, en el caso de Ana María que estás afuera y Andrea, esto sí creo que está súper regulado, pero en Venezuela no se respeta el derecho de autor de un director. Es decir, el director te arma la obra o la propuesta artística, tú le pagas una vez y después tú explotas eso y haces 1000 funciones y bueno, y chao, le pagaste una vez y ya. Eso es muy injusto. A veces, digamos, al productor le súper conviene, pero no es justo. Porque, bueno, evidentemente, tú estás explotando algo que creó el director,
que no es lo mismo en el caso de los que escriben, de los derechos de autor ya, de las composiciones o textos, porque ellos siempre van a participar por porcentaje, siempre. Entonces, a veces, por ejemplo, tú puedes contratar a un director y decirle, mira, yo te voy a pagar tanto mensual, y ese paquete incluye que las primeras 10 funciones. Si yo hago una función adicional, te pago o un fee o un porcentaje de la ganancia o del ingreso. Eso lo pueden medir ustedes porque cada proyecto te va a exigir distinto. Cada proyecto puede ser más atractivo o menos atractivo. Por ejemplo, en el caso de Los Miserables, yo contraté al director, le pagué un paquete por dirección y 10 funciones y le puse un precio fijo a la función adicional. Porque además es un proyecto que para pagarle a una persona internacional estábamos recibiendo bolívares, dólares, chapitas, estábamos recibiendo de todo. Entonces, para la hora de presentarle los ingresos a él, era como, mira, mejor vamos a dejarlo en algo fijo. Esto puede ser estratégico, como mira, por aquí te garantizas que no siempre le vas a pagar mucho, o básicamente por circunstancial. Realmente es la manera más fácil de manejarlo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? No sé si hay alguna pregunta. No los veo a todos. Pero bueno, si hay alguna pregunta, usted levanta su micrófono y habla. Ok. Entonces aquí, un poco más explicado, para que lo vean en Zoom, como digo yo, tienes los rubros del lado izquierdo, que es esta parte, luego tienes el tiempo, las variables y los costos fijos que van acá. ¿Ok? Y cuando llegas al final de todo esto, donde le pones un número, baja cuánto vamos a generar. Entonces quiero echar para atrás y que veamos el presupuesto. Aquí pueden asustarse, deberían asustarse, de hecho. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Ven todos la pantalla de Excel? ¿Sí? ¿Pueden hacer así? Sí, ok. Vamos a ponerlos aquí a todos. Ok. Este es un proyecto gigantesco, como verán. Tiene más de 100 elementos. Gigantesco. Porque, bueno, el equipo era gigantesco. Entonces, lo tengo acá en blanco para que lo podamos ver con mayor detalle. ¿Ok? Como les digo, aquí está la columna de rubros y elementos del rubro. Aquí tienes un elemento de detalle, que es evidentemente donde tú te explicas quién es cada quien, o si tienes algo que aportar, o sea, si tienes una nota para ti específicamente que poner ahí. ¿Ok? Tienes el tiempo. En el caso, yo puse un proyecto ficticio, que bueno, en verdad no es ficticio, sino que bueno, es un proyecto de teatro musical, pero es mi estructura para armar un musical. Luisito me dice que puede ser que se tranque. ¿Oíste? No sé si me oye. Pero bueno, sigo. Si se llega a trancar, nos volvemos a conectar, ¿ok? Entonces, yo definí que este proyecto dura 6 meses. Como ven aquí, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Son 6 meses de operación previa, de preproducción y producción. Luego tienes acá el total de lo que eso te genera, o sea, cuánto cuesta, por ejemplo, el director general a lo largo del tiempo. Si no saben usar Excel, pues voy a hacer un poquito más extensa, pero lo más rapidito posible. Es, por ejemplo, si yo le pongo al director que le gana $100 mensuales, pongo los $100 cada mes,
Y aquí automáticamente, porque ya yo lo tengo formulado, es la suma de toda esta línea, que es este botoncito de suma que está aquí arriba. ¿Ok? Este en el caso del director, como les comenté, después de la función tal, yo le ofrezco a él un por función. Entonces, eso pasa, como les mostré en lo otro, en la parte variable. Este lado del presupuesto es donde yo voy a vaciar todo aquello que es variable. ¿Ok? Entonces, evidentemente esto es un proyecto sumamente complejo, pero en base tiene todos los departamentos o rubros que tiene que tener un proyecto, y además, bueno, en detalle, el proyecto más grande posible. ¿Ok? Aquí está el total, como ven arriba, yo le puse mayo, junio, julio, agosto, septiembre, etcétera, ¿verdad? Yo lo pongo nuevamente aquí abajo porque yo totalizo el mes. Y aquí es donde hablamos del flujo de caja. Entonces yo sé que en el mes de mayo, a juro, necesito $100. Lo que quiere decir que realmente un mes antes lo necesito. ¿Ok? En el mes de junio 100, julio 100, agosto 100, y así, por lo que yo vacié solamente los $100 del director. ¿Ok? Entonces ya aquí, cuando ustedes hagan este presupuesto, que lo van a hacer con su productor ejecutivo, van a poder decir, ah, bueno, perfecto, la planificación es que necesitamos tanto en este mes, entonces saber realmente así se pueden comprometer o no a cumplir con los tiempos que requiere el proyecto a nivel económico. ¿Okay? Esto que ven aquí, que lo voy a poner en amarillo, básicamente, para que no se lo pierdan, es imprevistos. Es demasiado importante, siempre tomar en cuenta imprevistos a la hora de espectáculos. ¿Por qué? Porque sabemos, por el mundo, por la vida, por la cuarentena, por lo que nos está pasando, que cualquier cosa puede pasar. Entonces siempre es bueno contemplar, yo siempre uso el 20% de imprevistos sobre el total del presupuesto. Que el día de mañana, ay, es que fulanito es más diva que el otro y me quiere cobrar más. Bueno, si eso es así, ustedes tienen un colchoncito de 20% con el que pueden negociar. Evidentemente, no es que esto es infinito, eso es imprevisto, lo ideal es que no lo utilicen, pero deben contemplarlo como un gasto para que no se les vaya de las manos el presupuesto. Déjame avisarle a Luis que tengo la pantalla, me está avisando que tiene 5 minutos. Okay. Entonces, más adelante, ustedes van a tener un total gigantesco aquí, ¿verdad? Este es el cuadrito que les va a definir cuánto les cuesta realmente el proyecto, que es todos los preoperativos más todos los variables. ¿Ok? Yo pongo aquí, y esto es un cálculo que podemos hacer aquí, podemos hacer en la proyección de ingresos. Yo siempre lo hago aquí como ejercicio, que es sacar cuánto me cuesta, cuánto es el mínimo que yo le puedo cobrar a una persona. ¿Qué pasa a ser cuánto es el mínimo que puedo cobrar por una entrada? Entonces, aquí yo pongo, por ejemplo, si son 2.000 puestos. 2.000, no 200, 2.000. ¿Ok? Y este total, que ahora es chiquito, ahora no es mucho, lo divido entre esos puestos y me va a dar que cada mínimo puedo cobrar 74 centavos, que no existe en ninguna parte. Pero bueno saber que ese es el costo por persona. Es una idea de una vez, sin hacer la proyección de ingresos, para que ustedes sepan que su proyecto es viable o no. Si ese costo por persona, ustedes ven que es $100, bueno, al menos que se van a traer a, qué sé yo, a Beyoncé, saben que no es viable. Entonces ya ahí, desde que hacen el presupuesto, tienen idea que
puede o no ser viable porque realmente no van a poder cobrar más o menos de cierto precio. Déjame darle permiso a Luisito. Ya. Perdón, muchachos, que es que tengo aquí. Vamos a parar de compartir. Luis, ¿dónde te doy permiso? Si quieres, desmuteate. Donde sale Amor el Cine Campus, donde dice más, Ok. ahí puedes dar permiso para grabar. Ok, perfecto. Listo, gracias. Me dice que nos queda 3 minutos, Luisillo, se va. Estoy preparando ya un link nuevo de reunión por si nos corta, aunque Ok, es raro no porque importa, no hemos muchachos, cumplido Luis me 45 manda minutos. el link, ¿ok? Por correo. Exacto. Entonces, quiero parar aquí, aprovechando que nos quedan 2 minutos, pero retomamos si se llega a colgar. Preguntas sobre presupuesto, antes de ir a los ingresos, que son la parte más divertida. Aquí, Mauro, si quieres desmutearte, puedes hablar. ¿Habría que dividir el número de puestos entre el presupuesto total? Sí. Suponte que el presupuesto sea $100,000, tú lo vas a dividir entre esos 2,000 puestos. Y eso te va a dar tu costo por persona, mínimo. ¿Ok? ¿Sí entendiste, Mauro? ¿Sí? ¿No? Ok. Mi duda viene por ejemplo, un proyecto que tú puedes establecer una idea de lo que quieres hacer. ¿Sí? Pero si es original, tú no tienes obra. Tú tienes que, por ejemplo, contratar un guionista o una persona que lo escriba. Uh-huh. O darle la idea y que ella lo escriba. Uh-huh. ¿Cómo haces todo un presupuesto sin que la obra te determine todo lo que necesitas? Pero tienes que establecerlo para buscar la plata. O haces un presupuesto de lo que necesitas para tener la obra y luego, etc. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ahí tú haces esta combinación. Tú le vas a pagar a ellos unos honorarios, le vas a ofrecer unos honorarios y después un porcentaje por participación. ¿Qué pasa? Y esto es algo súper honesto, que aunque quisiéramos, evidentemente, que estuviese reglamentario y tuviésemos todos mucho dinero en el bolsillo y ya tú puedas ofrecer algo adelantado, los autores, bien sea compositores en el nivel musical o al nivel de escritura, siempre pasan de alguna manera a ser tus socios. Siempre son personas a las que tú estás uniendo a tu proyecto. Entonces tú les vas a decir, quiero que escribas esto, y puede ser que tenga el dinero o no para hacerlo, pero necesito desarrollarlo un poco, evidentemente, para poder venderlo. Porque tú, suponte que el escritor no te va a escribir todo el guión de una vez, pero sí te va a ayudar a desarrollar ese proyecto. Eso es importantísimo. Entonces, a ese tipo de personas, esa persona artística, esa persona que escribe, esa persona que compone, tú las tienes que asociar de otra manera a tu proyecto. No puede ser alguien que tú le digas, mira, te pago esto y me entregas la broma y ya, al menos que ya tengas el dinero en la mano y tú le dices, mira, te voy a pagar tanto y ya. Entonces haces este combo de, bueno, te pago tanto y después te doy un porcentaje de participación. Que ese porcentaje de participación, ahorita que lo vamos a ver en la proyección de ingresos y lo voy a hacer manualmente con ustedes,